Oiga, estábamos hablando de Puff Daddy, que esto tiene que ver con violencia, pero también con sexo, y yo quiero preguntarles a ustedes cómo se aproximan al sexo. Sebastián, usted que es el más pequeñito, bueno, uno de los más pequeñitos de la mesa. No, el más pequeño. O sea, usted habla bien de sexo, ¿le da pena hablar de sexo? ¿Cómo le da pena? No me da pena. No le da pena. Pues creo que todo tema tiene su lugar y su momento, pero no me da pena. Y Lucas, que lo vi reírse un poquito sonrojado. Yo estoy de acuerdo con Sebastián, pero creo que sí, por supuesto, no es lo mismo hablar de aranceles de Estados Unidos que hablar de sexo. O sea, creo que le hemos perdido un poco el tabú, pero sigue siendo igual un tema tabú porque no hablamos con la misma naturalidad y lo pensamos 2 veces más cuando hablamos de los aranceles que cuando hablamos de lo otro. Todavía hay algunos que se sonrojan. ¿Y por qué les cuento esto? Porque mira, ayer me encontré con una invitación por parte del Ministerio de Cultura y la imagen que mandaron es muy sugerente, muy sugestiva. Si ustedes están conectados ahora a nuestras redes sociales, a YouTube en vivo o a DITU, la pueden ver justo en este momento. La imagen es roja, por supuesto, pues el color ya dice mucho. Hay unas piernas de mujer con tacones que están de espaldas y en el trasero pues hay unos dientes muy seductores y muy carnosos, con unos dientes blancos, y decía, no lo tengo aquí lo que decía exactamente, lanzamiento del número 7, de la versión número 7 de la revista Gaceta, sexo. Pero en la invitación decía una frase más sugerente y yo dije, ¿esto por qué lo está haciendo el Ministerio de Cultura, Ana Cristina? ¿Esto qué tiene que ver con el Ministerio de Cultura? Porque estamos hablando de sexo y es la edición número 7 de la revista Gacetas, pues que ha tenido varias etapas en la historia y que volvió a empezar bajo esta administración, la de Gustavo Petro. Sí, la revista Gaceta es una revista cultural importantísima. Tuvo está en su tercera etapa. La primera etapa fue entre 1976 y el 84, después entre el 89 y el 2001. Y cuando llegó Juan David Correa al Ministerio de Cultura, él dijo, bueno, vamos a revivir a Gaceta. Gaceta, en esta nueva etapa, este es su 7º número. Y del sexo, bueno, hay un lanzamiento esta tarde, hoy es el lanzamiento en el Museo Santa Clara, pero hay una serie de temas muy interesantes, Jennifer y oyentes, porque hablan, por ejemplo, de prostitución, hablan de xerofobia, que es el estigma a las personas con VIH, prácticas de conversión, educación sexual, una cantidad de temas y con grandes plumas, es decir, con grandes escritores, personas que escriben muy bien, como Gloria Susana Esquivel, como Vanessa Rosales y Pedro Adrián Zuluaga. Entonces es una manera de hablar de un tabú, pero hablarlo de una manera muy interesante. Y además de un montón de cosas, Ana Cristina, por ejemplo, viendo un poco la revista, hablan de chemsex. Yo no tengo ni idea de qué es chemsex. Le acabo de preguntar a Sebastián, a Lina y acá a Lucas, me dicen, yo tampoco sé. Ni idea. Pero le vamos a preguntar al director de la revista Gaceta, Daniel Montoya Guillón, que está con nosotros. Daniel, gracias por estar con nosotros. ¿Y por qué sexo? ¿Por qué hablar de sexo en una revista del Ministerio de Cultura? Bueno, muy buenas tardes a toda la mesa de trabajo de Blue y a quienes nos ven y nos escuchan. Efectivamente, hoy lanzamos el 7º número de la revista Gaceta del Ministerio de Culturas. Estamos llegando al 7º número, pero creo que también es importante antes poner en contexto un poco de desde dónde hemos conversado. El primer número fue Selva, que se lanzó en la Filbo el año pasado, luego vino Televisión por los 70 años de la televisión, Oro, Agua, que lo presentamos en la COP16 en Cali, Frontera, que se presentó en el Hey Festival de este año, Alimento, que la presentamos en Filbo, y ahora pues llegamos con Sexo. ¿Por qué y cómo comenzó esta conversación desde el comité editorial de la revista para hablar de sexo? Cuando estábamos montando el calendario editorial, hubo una efeméride que creo que nos atrajo a todas las personas que participamos de él, que son los 60 años de Profamilia. En esos 60 años de Profamilia quisimos preguntarnos y empezar a preguntarnos, preparamos un texto que firma Daniela Díaz, que se llama Derechos Sexuales, Derechos Humanos, está en este número de la revista, en el que nos preguntábamos cómo hubo una transformación de lo íntimo a lo social. Cuando se crea Profamilia en Colombia, el índice de natalidad crecía cerca del 3% y en este momento es de menos del 1%. Y a partir de diferentes conversaciones en ese comité, pues fuimos atravesando y pasando de la arista del sexo reproductivo al sexo como un fenómeno social, como un fenómeno contemporáneo, como una manera de entender un poco el tabú
del que estaban hablando ustedes y de poder hablar de él sin sonrojarnos. Pero usted no nos está viendo y nos vio sonrojados, ¿verdad? Por eso nos llamó tanto la atención, porque usted habla de temas de profamilia. Por supuesto, el sexo es algo biológico, es una necesidad humana, pero también hay unas esferas bastante complejas y sórdidas, podríamos decirlo. La prostitución, por ejemplo, es una de ellas, lo que se puede hacer regular o prohibir, que es un debate eterno, pero también el tema del uso de las drogas para tener sexo, y ustedes justo lo mencionan ahí, y se lo digo porque me tocó buscar que era chemsex. ¿Nos puede explicar esto en qué consiste? ¿Quieres que te explique en qué consiste el tema del chemsex? Se dice chemsex, imagínense, ni siquiera sabía cómo se decía. Ajá. Pues es de una expresión, casi todas las expresiones que giran alrededor del chemsex vienen de anglicismos. Por eso dentro de la crónica se habla de P&P, que significa Party and Play, fiesta y juego. Y es un tipo de sexo. Le encargamos una crónica al escritor Sergio Alzate, que de hecho tiene una novela que se llama 9 Dedos, muy recomendable, y participa en diferentes escenarios culturales como periodista. Una crónica sobre el chemsex, que es algo que él ha explorado en su vida íntima y que ha decidido contar pues en su vida profesional y artística. El chemsex pues básicamente es la mezcla de diferentes sustancias con el encuentro sexual con otras personas. Allí la crónica pues habla de cómo el placer se transforma y de cómo se crean diferentes formas de encontrarnos, diferentes experiencias sensoriales, físicas y psicológicas, no solo sobre el sexo. Hay un momento en el que él habla incluso del amor, de cómo genera todas estas sustancias una verdadera sensación de amor y de ser amado durante el encuentro, bueno, pues que era muy interesante y que queríamos explorar también. Sí, director Montoya, yo sí le quisiera preguntar, porque yo también soy de las que creo y defiendo que no debe haber tabú con el sexo, pues para educar sobre todo a los jóvenes, y le agradezco, por ejemplo, a mi mamá que en el momento adecuado me habló sin tapujos, muy cucuteña ella, de preservativos, de que tenía que hacer incluso de las drogas. Nunca le puso ese matiz, sino que me lo habló con claridad. Pero yo sí le quiero preguntar, ¿cómo garantizan ustedes que esto llegue a quien debe llegar? Porque sí, yo creo que debe haber como un filtro, ¿no? Y una población específica. ¿Tiene esto un camino hacia una población específica? Ayer también criticaban acá que se enviaran invitaciones, por ejemplo, a una misa desde la Cancillería. Yo creo que también hay quienes dicen, oigan, ¿cómo revisan ustedes que esto vaya al público que es y que no sea, pues, mejor dicho, como malinterpretado y que llegue a las manos de menores, por ejemplo? Yo no creo que haya en la revista nada censurable, tampoco creo que haya una forma de acercarse en la revista en ningún momento soez. Se habla desde unas experiencias y con un lenguaje bastante cuidado y trabajado. La revista, como todos los números anteriores, tiene una distribución en las más de 1.500 bibliotecas públicas, itinerantes y rurales del país, así como una distribución en diferentes ferias del libro y en librerías independientes. Yo no creo que sea una revista que se le deba censurar o que busque o que necesite ser censurada para menores. Yo creo que es una revista que se acerca desde un lenguaje pues bastante respetuoso al sexo y que se hace unas preguntas bastante válidas para personas de diferentes edades. Además está online, se puede encontrar también en la página del Ministerio de Cultura. Director Montoya, pues antes de hacer la pregunta les quiero recomendar a los oyentes, si encuentran la revista, este número 7 que se llama Sexo, hay 2 artículos que me parecieron maravillosos. Uno es La piel de Provenza, sobre el barrio Provenza en Medellín, escrito por Mauricio Builes, maravilloso ese artículo, y también un texto que se llama Las 4B de Natalia Guerrero, sobre lo que se hizo pues en algunos países y que después se revivió con Donald Trump, de negarles a los hombres, de negarse a las mujeres y a ciertos encuentros con los hombres, y es muy, muy interesante como forma de protesta. Le quiero preguntar, director, por la propuesta gráfica, porque la propuesta gráfica no solamente tiene dibujos, tiene ilustraciones, sino que también tiene fotos muy provocadoras. Hablemos un poco de la propuesta gráfica de este número 7.
Todas las revistas de Gaceta normalmente pasan por un comité y por una dirección de arte. En los anteriores números la dirección de arte estuvo a cargo de Tangrama, en este momento está a cargo de Nicolás Consuegra y su estudio Postscript, que perdón la pronunciación, y intentamos casi siempre comisionar a diferentes artistas la parte gráfica. Mucha de la obra que encuentran en Gaceta es obra original de artistas. La portada es una obra original de Raquel Sofía Moreno, los interiores, tan pronto la abres, es un doble página de María Isabel Rueda, hay 2 obras originales de Glenda Torrado, hay obra de Jorge Zapata, un pintor antioqueño, es decir, mucha de la parte gráfica de la revista es comisionada, y luego hay una sección que también tienen todos los números de la revista, que es el dossier de arte, en donde se exploran diferentes aristas, dependiendo de la temática del número, desde el arte. En esta ocasión el dossier se llama Yo no soy esa, lo escribió Víctor Manuel Rodríguez Sarmiento y hace una exploración por diferentes representaciones queer en el arte. Director Montoya, para cerrar, esto no lo podemos desligar del tema político, porque de hecho en la revista Gacetas, cuando ustedes hacen este relanzamiento, hace 7 ediciones, pues hacen el recuento de lo que era Gacetas, y ahí mencionan el espíritu, creo que decía algo como el espíritu privatizador de Álvaro Uribe. Cuando cierran esta revista, llega Gustavo Petro y la vuelve a abrir. La relación de esta revista, por supuesto, con los talantes de los gobiernos que han pasado por el país. Desde luego yo creo que hay una apuesta pública por entender el trabajo editorial desde otro lugar en esta administración, en este gobierno, cuando se decidió traer de vuelta la revista Gaceta bajo entonces la dirección del ministerio de Juan David Correa. Había una apuesta por lo editorial. Colombia ha tenido una tradición editorial que es importante y yo esto intento recalcarlo siempre. Gaceta se editó desde el 76, entonces era el Instituto Colombiano de Cultura, dirigido por Gloria Sea, y esa primera revista la dirigió Juan Gustavo Cobo Borda. Se hicieron 48 números. Era una revista pública de periodismo y crítica cultural que durante 23 años estuvo cerrada. El próximo año se cumplen 50 años. Pero más allá de todo eso, también hemos tenido una apuesta editorial. El primer libro, la primera vez que se publicó Que viva la música de Caicedo, se publicó en el sello editorial de Colcultura. Cuando se publicó El cadáver de papá de Jaime Manrique, que es una de las primeras novelas LGBT de Colombia, se publicó desde el sello de Colcultura. Estos eran sellos públicos que se distribuían en bibliotecas públicas. Estamos hablando de un estado y de diferentes novelas, en este caso literal, en este caso de literatura, que transformaron de cierta manera el sector cultural en Colombia. Y yo sí creo que necesitamos aumentar y promover diferentes medios públicos. Sí. Gaceta consolidando como un ecosistema de medios donde tenemos un estudio de grabación, se hace Gaceta Podcast todos los domingos, está la revista impresa y está la página web. Impresa, esto es la pueden acceder las personas normalmente de manera libre para cerrar yo porque me toca irme. No te preocupes. Sí, la revista la pueden encontrar de manera libre en www.gaceta.co. Ahí está toda la revista. Invito además a todas las personas que nos están escuchando y viendo que la tomen, que la reproduzcan, que la impriman, que se la lleven. Esto es público, esto es para ustedes. Todo lo que se está haciendo es de uso libre para las personas. Por supuesto, se necesita guardar los derechos de cada uno y pues ahí está el lanzamiento de la edición número 7 de la revista Gaceta, que va dedicada al sexo. Hoy es el lanzamiento a las 5:30, va a haber un performance ahí, así que ustedes pueden estar muy pendientes en el Museo Santa Clara. Gracias, director Montoya, por estar con nosotros. Feliz tarde para usted. Muchísimas gracias, igualmente. Y nos despedimos con sexo. Feliz tarde para ustedes también. La noticia